El gobierno se ha dedicado a decir que las personas naturales en Colombia no pagan impuestos y que esta reforma lo va a hacer y que va a llevar a todas las personas que hoy no están pagando a hacerlo de manera eficiente. La verdad es que es todo menos equitativo y les quiero contar. Si usted se gana 2,5 millones de pesos mensuales, usted va a pasar de pagar 0 a pagar el 4% en su base gravable. Eso quiere decir más o menos que va a pagar cerca de 1,2 millones pesos al año de impuestos. Hola a todos, con el objetivo de supuestamente hacerle frente al alto endeudamiento producto de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Duque radicará reforma tributaria que buscaría recaudar una cifra de 25 billones de pesos. Ojo, recaudar 25 billones de pesos después de quererse gastar 14 billones en aviones de guerra, de haberse gastado 9.000 millones en camionetas blindadas, 300 millones en un programa de televisión que nadie ve, 4.000 millones en publicidad. ¿En serio? ¿Cómo los colombianos pueden aguantar tanta miseria y tanta mierda? La meta también del señor Alberto Ratasquilla es llegar a 1.5% del PIB, es decir, 15 billones de pesos. Uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de ponerle IVA a más productos de la canasta familiar que hoy en día no están gravados. Por esta canallada el gobierno esperaría recaudar entre 7 y 8 billones de pesos. Y ante la polémica salen a decir que estaría sobre la mesa la devolución del IVA para que sean más de 2 millones de familias las que reciban este beneficio. Todos saben que esto es mentira y que no van a devolver nada. Primero le devuelven la plata a los ricos. También dicen que el ingreso solidario continuará, esa miserableza de 160.000 pesos que reciben algunas familias en Colombia, pues se convertirá en un programa permanente y supuestamente se ampliará su cobertura en lugar de darle trámite a una renta básica integral que cubra todos los gastos básicos de los más pobres en Colombia. Volviendo al IVA, hoy en día hay 98 productos de la canasta familiar que están gravados con una tarifa general del IVA del 19%. Otros 10 de ellos tienen otra del 5%, 73 están exentos o excluidos, es decir, están en el grupo del 0%. La reforma tributaria pretenderá ampliar la canasta gravada del 53 al 60%. Para ello, varios productos y servicios que hoy en día cuentan con una tarifa del 5% pasarían al 19%, entre ellos el azúcar, el chocolate, el café, el tomate y los productos cárnicos como los embutidos. Eso naturalmente provocará una alza de los precios de estos productos. La Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios aseguró que con el paso del tiempo se ha establecido impuestos distorsionantes y poco comunes que lo único que hacen es hacer que el sistema sea más complejo. Un ejemplo es el 4 por mil, que ojo, no se contemplaría eliminarlo en este proyecto. ¡Qué raro! Recuerden que el 4 por mil es un impuesto del gobierno nacional en el que por cada 1.000 pesos en algún tipo de movimiento financiero se pagan 4 pesos. Este gravamen es recaudado por los bancos y luego girado al gobierno con algunas exenciones. El 4 por mil, o también conocido como gravamen en movimientos financieros, comenzó siendo un impuesto temporal que se ha venido renovando con el tiempo, debido pues a su facilidad de recaudo para supuestamente sanear ciertas crisis puntuales del país. Nació el 16 de noviembre de 1998 mediante el decreto 2331 de ese mismo año y pues el gobierno implementó primero el 2 por mil para hacerle frente a la crisis bancaria derivada pues de esa época, aunque inicialmente la medida tenía una vigencia temporal de un año. En 1999, bajo la emergencia de los terremotos de Armenia y Pereira, pues el impuesto se prolongó por un año más y se modificó el destino de los recaudos. En el 2000, este impuesto o gravamen fue convertido en permanente. Pasado unos meses, la tarifa pasó del 2 por mil al 3 por mil y finalizó en el 4 por mil. Y ahí tenemos ese impuesto. Así se creó este negocio para los bancos y el gobierno que continúa hasta hoy. La reforma tributaria contempla gravar las pensiones de más de 7 millones de pesos. En renta de personas naturales se ampliaría la base tributaria. Si bien hoy declaran las personas que tienen ingresos anuales de 48 millones de pesos, se pasaría a 30 millones de pesos, es decir, 2.5 millones de pesos al mes. Así se estima un universo de 1.2 millones de personas, pero como aseguró el propio Iván Duque, contemplaría un pago de 1.2 millones de pesos, que casi media prima al año. Aunque yo sí les quiero recordar que no es lo mismo declarar que pagar. Otro punto de las reformas contempla que el impuesto de dividendos a las personas naturales pasaría actualmente del 10% al 15%. Además, el del patrimonio, que hoy en día es del 1% para los montos iguales o superiores a 5.000 millones de pesos, sería permanente y por él se proyecta recaudar 1.5 billones de pesos. Así es,
Básicamente esta reforma lo único que busca es atacar a la pequeña y a la mediana empresa, como también a los trabajadores de clase media, y los ricos seguir como viene. En otra información, Abelardo de la Espriella otra vez perdió, y esta vez contra la periodista y columnista Cecilia Orozco, y es que el abogado fantoche no saca un borracho de un CAI, es mejor que se dedique a cantar. No, mejor no. Y es que esta vez el Giovanni Avvocato de Corozal Sucre demandó a la columnista del Espectador y directora de Noticias 1, Cecilia Orozco, por considerar que algunas de sus columnas de opinión publicadas en este diario eran difamatorias. La justicia en primera instancia no le dio la razón. La demanda, que fue resuelta este martes, se conoció el pasado 21 de enero cuando la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP manifestó su preocupación por la intención de censura del abogado sobre la periodista. En este momento, la FLIP reveló que el penalista buscaba una indemnización de hasta 45 millones de pesos por considerarse víctima de las columnas publicadas por la periodista sobre su cliente, el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel, un corrupto más. Les quiero contar un detalle. El abogado Uribe en Miami es el señor Fernando Franco, el mismo que me demandó y también demandó al periodista Daniel Coronel. El señor es filial de Abelardo de la Espriella en Miami, ya que el señor Abelardo no puede en lo absoluto ser abogado en Estados Unidos por no tener licencia, no puede ser ni abogado en Colombia. La dirección de la Espriella Enterprise en Miami es la misma del abogado Franco, así que todas estas demandas de Uribe en Estados Unidos contra Daniel Coronel y contra mí, pues son orquestadas por Abelardito. Recuerden que en el pasado también le gané una tutela al abogado de su oficina de la Espriella Enterprise, el señor Orlando Abello, papá de la bodeguera Ania Abello, quien también intervenía en la tutela. Les gané en las dos instancias. En las redes me viven diciendo despectivamente conductor de Uber, por diosero, que me van a dejar en la calle. Miren nada más, hasta un conductor de Uber los tiene de hijos. Señores, entre más me toquen, entre más me agredan, entre más me difamen, me hacen más fuerte. En otra información importante esta semana, Noticias 1, por medio de una nota de la periodista Juliana Ramírez, dio a conocer la semana pasada que la primera dama, María Juliana Ruiz, estaría presionando al Archivo General de la Nación para patrocinar un libro de fotografía. Esto lo decimos ya aquí en Beto Reacción. Se reveló que la esposa del presidente Iván Duque se había reunido el 4 de marzo con el director del Archivo General de la Nación, Enrique Serrano, para pedirle recursos para su libro. Según Noticias 1, en el escrito María Juliana consignaría sus actividades y el trabajo que ha desarrollado como primera dama de la Nación. El libro, pues ustedes saben, tendrá un costo de 50 millones de pesos. En su momento, el jefe de comunicaciones de la Casa Nariño, Hassan Nazar, salió a desmentir la información, asegurando que se trataba de fake news. Por lo mismo, Noticias 1 publicó este lunes festivo una nota en donde confirman lo expuesto en la emisión anterior, y Juliana Ramírez decidió hacer público el chat que sostuvo con Enrique Serrano, director del Archivo General, donde confirma que sí hubo tal reunión. Bravo, Juliana, grande. El director del Archivo General de la Nación, Enrique Serrano, salió al día siguiente de la emisión de Noticias 1 a desmentir lo que él mismo había confirmado a este noticiero con este mensaje. Doctor Serrano, ¿usted fue contactado para efectos de esta información por nuestros colegas de Noticias 1? Intentaron ponerse en contacto conmigo, pero pues yo no, por la reserva de este asunto, no les respondí oportunamente. Es decir, eso pues es un asunto que debía mantenerse, digamos, en la discreción de todos los proyectos que las instituciones adelantan. Como vieron, la señora María Juliana y Archibaldo Hassan quedaron como lo que son, unos mentirosos. Señores, gracias a todos por ver Beto Reacción. Mañana vamos a tener una entrevista súper especial con la autora del libro Lo que no borró el desierto, en colaboración con La Nueva Prensa. Ese es el teaser trailer de la entrevista que le vamos a hacer a Diana López Zuleta. No se lo pueden perder, ahí los dejo. Un abrazo, bye. ¿Tú volviste a nacer en el momento de la muerte de tu papá? Muchas veces cuando me preguntan mi fecha de nacimiento, inconscientemente he dicho la fecha de la muerte de mi papá, porque siento que esa fecha me marcó más que mi misma fecha de nacimiento.